Buenos días muchachos. Les voy a explicar más o menos cómo se utiliza la librería o cómo se obtienen los datos de la sísmica con las librerías y cómo pueden manipular, cómo les quedan los datos como una matriz. Primero que tienen que hacer pues es mirar que estén trabajando en la carpeta que tienen destinada para eso, donde tengan los códigos. Listo. Esta carpeta ya yo se las compartí. Aquí está la librería. De aquí vamos a utilizar solo una función que es para leer el Segway. Para que MATLAB la reconozca como está en una carpeta independiente, usted le da clic derecho, adicionar a path, folders y subfolder, ya, y él les cambia el color, ¿sí? Entonces ya lo reconoce como código. Yo les compartí este código que está acá, ¿sí? Este código básicamente tiene varias líneas, lo vamos a ir mirando, les voy a ir explicando, ¿sí? Eh, en qué consiste cada uno. Bueno, listo, entonces vamos a empezar por las primeras líneas. Esta función que ustedes ven acá es para cargar la sísmica, ¿ok? Y que es la que estamos utilizando de la librería, es la que sirve para cargar datos Segway, o sea, el formato que nosotros necesitamos, en el que viene la sísmica. Okay. Vamos a colocar esto como comentario, para explicarles el código. Listo, si yo ejecuto el código así como está, lo único que me va a hacer, me va a abrir una ventana, esto me abre una ventana para que yo le indique cuál es la dirección del archivo, ¿sí? Él guarda el nombre del archivo y la dirección, o sea, el directorio, con esta primera línea que tenemos acá. Y la función de las librerías que les pasé, que es esta que tenemos acá, hay que darle solo el nombre del archivo, que es este que está acá. Y el que nos bota de salida, nos bota los datos, o sea, donde están las trazas, una matriz con las trazas, y los headers, ¿ok? Aquí voy a colocar la, la función size para mirar el tamaño de los datos, ¿ok? Si nosotros ejecutamos ese código, ¿qué nos va? Esta primera línea nos bota esta ventana. Entonces, yo les pasé dos sísmicas, ustedes pueden coger cualquiera de las que les pasé. Listo, entonces si yo le doy cargar, entonces él me guarda los datos y como tenemos tamaño, vamos a mirar el tamaño de la sísmica. Entonces el tamaño de la sísmica es de una matriz de 2500 submuestras por cada traza y tiene 12.953 trazas, ¿ok? Es una matriz bastante grande. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar cómo viene la información de los headers, ¿ok? Vamos a coger esto, Segway Trace Header, lo vamos a colocar aquí, lo vamos a mostrar. Listo, vamos a mostrar esto y lo vamos a ejecutar nuevamente para que ustedes vean la estructura del trace header, ¿ok? Listo, entonces el trace header es un dato tipo estructura, ¿ok? Entonces dice, mire, aparece en la 1, dice que es una fila por 12.953 columnas, o sea, las 12.953 trazas que tenemos. Él tiene toda esta información para esas 12.000 trazas, ¿sí? ¿Qué información? Tiene la coordenada X de la fuente, la coordenada Y de la fuente, coordenada X del grupo, bueno, toda una cantidad de información que se pertenece a cada traza. El DT, que es el que nos interesa, número de muestra. Bueno, tiene toda esa información. ¿Cómo accedemos a esa información? Vamos a mirarlo acá. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, borrémoslo. Si yo quiero, por ejemplo, acceder al DT, o sea, a la rata que fue muestrado de el SGDR CDT, de la traza número 2, por ejemplo, como está aquí, yo le coloco Segway Trace Header, entre paréntesis, la traza, la que yo estoy buscando. En este caso puede ser entonces la fila 1, columna 1, o fila 1, columna 2, o fila 1, columna 3, ¿ok? Dependiendo de la traza que yo esté buscando. En este caso todas las trazas están muestreadas a la misma rata. Eso es lo usual en una sísmica. O
sea que se muestren a 2 milisegundos todas las trazas, o a 4 milisegundos todas las trazas. Entonces, si yo tomo el DT de la primera traza, yo sé que todas las trazas van a estar muestradas a esa misma rata. Entonces no tengo que recorrer todo el vector para mirar. Ok, si nosotros colocamos DT y ejecutamos el programa para ver qué DT nos está mostrando, nos damos cuenta que el DT viene en 2000, ¿sí? Entonces, ¿eso qué son? 2000 segundos, 2000 milisegundos. O sea, ¿qué es eso? Entonces tenemos que mirar la información en qué viene, ¿sí? Eso quiere decir que viene en microsegundos, ¿sí? Si yo lo divido entre 1000, lo tengo en milisegundos. Si lo divido entre 10 a la 6, lo tengo en segundos, que me daría 0.0002. Entonces ya sabemos en qué unidades viene eso. Entonces, por lo tanto, yo necesito transformarlo en milisegundos. Si yo lo quiero transformar en milisegundos, simplemente lo divido entre 1000, como aparece acá, que es la segunda línea que tenemos acá. Ok, bueno, voy a hacer un ejercicio para mostrarles cómo acceder al archivo, al tray header. Vamos a hacer un ejercicio para mostrarles cómo se utiliza el tray header, ¿sí? Yo creo que yo les pasé este código, se los compartí, y les compartí las dos sísmicas que están ahí, que ustedes ven. Pero entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para mostrarles cómo se accede al tray header, y de tal forma que ustedes bueno, ok, el ejercicio que vamos a hacer básicamente consiste en buscar en el tray header las coordenadas de la fuente de cada traza, la coordenada X, la coordenada Y, y la vamos a graficar, y después buscamos la coordenada. Bueno, primero que todo vamos a crear un vector. Ya esto yo simplemente lo estoy quitando el comentariado porque ya lo hice, entonces se lo estoy mostrando. Entonces yo creo un vector donde voy a guardar la coordenada X de mi fuente, ¿ok? Entonces de la fuente, ¿ok? Entonces lo creo con la función 0, 1 al tamaño, al número de columnas. Recuerden que en tamaño estamos guardando el tamaño de los datos, pero solo me interesa el número de trazas, o sea, las columnas. Entonces por eso 1,2. Listo, entonces creo un vector y ese vector se me está llenando de 0. Lo mismo hago con, creo un vector de la coordenada Y, ¿ok? Lo mismo. Yo les había dicho que en MATLAB usted, si quería, podía inicializar las variables o él mismo las iba creando espacio en memoria a medida que iba ejecutando, que a veces esto no era necesario, que yo lo hacía por... Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es con un for, vamos a recorrer todas las trazas, o sea, todo el tray header de la traza, y vamos a buscar qué coordenada tiene la fuente, ¿sí? Eso lo hacemos con un for desde 1 al tamaño de las trazas, el número de columnas, y le decimos, oiga, mire, ya habíamos dicho que cómo se accedía acá a la información del tray header. Entonces mire, se viene tray header, la traza, o sea, fila 1, columna I, o sea, porque estamos recorriendo todas las trazas, o sea, recuerda que iba desde 1 al tamaño de los datos de las columnas, o sea, el número de trazas. Entonces ese I me va recorriendo todas las trazas. Punto, ¿cómo se llama la variable? Como que estamos buscando. Entonces se llama source X o source Y. Entonces, y lo guardamos en la posición 1, en la fila 1, columna I, ¿sí? Entonces ese vector me va a recorrer todo el tray header y me va a guardar la coordenada X y la coordenada Y en estos dos vectores, ¿ok? Listo. Si yo quiero dibujar mis coordenadas X y Y en un gráfico, le doy plot, le doy el vector de la posición X y la posición Y este R es para que los pinte rojo y con un asterisco, ¿ok? Entonces si le damos, vamos a cargar la sísmica, entonces miramos el resultado, ¿ok? El resultado son las coordenadas X y coordenadas Y de cada una de las trazas, ¿sí? De la fuente, o sea, de los disparos. O sea, estos son los disparos donde colocaron la dinamita. Bueno, como se dan cuenta, no es una línea recta exacta como uno creería. Listo, entonces ahorita vamos a dibujar también
las coordenadas de la receptora, o sea, dónde estaban los geófonos, ¿sí? Entonces para eso venimos, hacemos lo mismo que hicimos. Ahora no voy a crear, lo voy a guardar en un vector que se llama XR, o sea, coordenada X de la receptora, coordenada Y de la receptora, pero fíjese que no lo estoy inicializando en cero. Simplemente le estoy diciendo, oiga, mira, recórreme todas las trazas con este for que tenemos acá, recórreme todas las trazas y me voy a guardar un vector que se llama XR y en YR las coordenadas del geófono, ¿sí? Que se llama group X y group Y, ¿ok? O sea, coordenada X de grupo, coordenada Y de grupo, ¿sí? Y lo mismo, recorremos. Entonces fíjese que no lo estoy declarando ni lo estoy llenando de cero. Él me está guardando espacio y me está incrementando el espacio de memoria a medida que yo voy recorriendo, ¿sí? Y si lo dibujamos junto con las coordenadas de la fuente, entonces lo dibujo, esto me dibuja las coordenadas de la fuente, le coloco hold on para que sobre ese mismo gráfico me dibuje también las coordenadas de la receptora, ¿ok? Entonces dibujo XR, YR y lo voy a pintar en blue, o sea, la B es de blue, azul con forma de asterisco, ¿ok? Entonces si ejecutamos esto, nuevamente, listo, acá vemos entonces cómo cómo están distribuidas las receptoras, ¿sí? Esta es la receptora y la fuente, ¿okay? Básicamente entonces aquí tenemos nuestra línea sísmica, que realmente no es una línea recta como tal. Bueno, listo. Ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo vienen nuestros datos, ¿no? Cómo vienen. Entonces ya sabemos que nuestros datos, nuestra matriz de las trazas, vienen data, ¿ok? Vamos a mostrar las primeras 5 muestras. Voy a mostrar las primeras de la fila 1 a la fila 5, y de la columna 1 a la columna 5. O sea, voy a mostrarles solo un pedacito de los datos, ¿ok? Vamos a visualizarlo, un pedacito de los datos, porque somos muy grandes y no me van a caber en la pantalla. Entonces, si lo ejecutamos, listo, aquí nos salen los resultados. Entonces nos está mostrando las primeras 5 muestras de las primeras 5 trazas, ¿sí? Entonces esta es la posición 1.1, la posición 2.1, la posición 2.3 y así. Esta es la segunda traza, la tercera traza, la cuarta traza, la quinta traza. Aquí sigue más trazas, pero solo mostré las primeras 5 y las primeras 5 muestras, ¿ok? Entonces básicamente nosotros podemos acceder a cualquier dato de nuestra sísmica. Por ejemplo, si yo quisiera acceder al dato, un dato, por ejemplo, dato 1 igual, si yo quisiera la muestra 1,1, pues simplemente le doy 1,1, o sea, de la traza 1, la muestra 1, de la traza 2, ¿sí? Sería así, de la traza 3, sucesivamente. Si quiero la muestra 5 de la traza 6, entonces lo accedo de esa forma, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos cómo vamos a utilizar nuestros datos. Bueno, ahora vamos a visualizarlo con una función que se llama graficador, también se las pasé. Podemos dejarlo tal cual como está aquí, ¿sí? Pero en esta función, por ejemplo, estas son como una numeración. Entonces vamos a visualizar simplemente 500 trazas, por ejemplo, desde la traza 1 a la 500, ¿ok? ¿Por qué lo hago así? Porque es que si lo colocan todo se les cuelga el computador, o sea, porque no se ve muy bien el graficador. Ya lo vamos a ver. Pero entonces voy a cancelar esto, lo voy porque no se ejecute. Y como te das cuenta, entonces se ve todo negro, ok, se ve todo negro, pero entonces porque está muy. Entonces si tú las muestras, yo sé que solo estamos mostrando aquí, si las muestras todas, pues obviamente se va a ver
Entonces aquí tenemos nuestros disparos, como son. Esto es una preapilada, ¿sí? Y tenemos traza. Este es este es un buen ejercicio para para hacerle para hacerle ganancia. Ok, listo. Básicamente eso es lo que necesitan ustedes conocer. Aquí hay un, un código adicional que yo les había colocado para cómo sacar el valor RMS de una ventana. No lo voy a explicar, ustedes lo miran y a veces le corresponde a ustedes, pues más o menos como lo pueden mirar o pueden mirar para que lo analicen, ese tipo de cosas lo van a necesitar para sus trabajos. Pero básicamente esto es lo que se requiere para lo básico que ustedes necesitan saber es cómo manipular los datos y ese tipo de cosas, cómo hacer esas cosas. Eh, bueno, pues vamos a cargar la otra sísmica. Y esta, ya esta es una sección sísmica, o sea, ya este está apilado. Si lo vemos, por ejemplo, acá. Aquí la sísmica. Entonces ven ustedes que hay varios reflectores. Esta sísmica es larguísima, o sea, esta línea es bastante larga. Y yo solo estoy mostrando las primeras trazas, ustedes pueden ver las que ustedes quieran. Hay un grupo que le corresponde seguir un reflector, o sea, por medio de correlación. Por ejemplo, si yo quiero saber que automáticamente yo le dé el tiempo acá de la primera traza, ¿sí? Por ejemplo, que yo le dé, dice, bueno, ese, que yo, por ejemplo, venga y diga, ese más o menos, ese qué tiempo es, ese tiempo de este mismo reflector. Entonces eso está más o menos 5.7 segundos, o sea, 570 milisegundos. Entonces le digo, bueno, mire, yo quiero que en 570 milisegundos el tiempo ese, y una ventana de, por ejemplo, 100 milisegundos, busque 100 milisegundos. Entonces él sabe venir traza por traza, mirando por dónde está ese tiempo, por dónde sigue esa traza. Aquí en este reflector es muy recto, pero esto puede subir aquí así, y el programa tiene que buscarme dónde coincide por medio de correlaciones. Ok, bueno, esta sísmica, por ejemplo, en particular tiene, esta que les mostré, unas 7000 trazas. Entonces yo quisiera ver de las 6000 a las 6500. La traza 6000 a la traza 6500. ¿Sí? A ver cómo se ve por allá. Ok, listo, entonces miremoslo. Bueno, aquí podemos mirar toda la sísmica. Bueno, muchachos, básicamente esto es lo básico para la manipulación. Cualquier duda, pues no duden en preguntar.